Hola chicos, ahora vamos a continuar con el curso de razonamiento verbal. En las clases anteriores estuvimos viendo temas relacionados a lo que eran los elementos de un texto, ¿no? Si recordarán, habíamos desarrollado unos elementos, como cuáles: el tema, el título, las ideas principales, las ideas secundarias. Hoy vamos a desarrollar también otros temas o asuntos relacionados a los textos. ¿Ok? Pero ya no tanto los elementos, sino vamos a pasar algo que se vincula con el contenido. ¿Ok? Hoy vamos a conocer qué tipos de textos hay, cuáles son. En este caso, según el contenido o tema que trabaje este tipo de textos mencionando, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué textos pueden haber? Quiero que organicen sus ideas, quiero que recuerden, ya quizás ya lo han tratado, quizás han leído por ahí, ¿saben qué tipo de textos pueden haber? Bueno, yo de lo que has pensado voy a ir escogiendo algunas, o quizás vamos a coincidir, ¿ya? De no ser así, igual vas a ir aprendiendo estos nuevos tipos de texto. Veamos. Según el tema, según el contenido, y vamos a ver que hay textos descriptivos, ¿ok? Obviamente, según las características que están mencionadas en el texto, llevan este nombre. Habrán textos narrativos. También estarán los textos argumentativos. Habrán textos expositivos y textos de diálogo, ¿ok? Entonces, como le dije, hoy vamos a trabajar los tipos o clases de texto. Y eso va a depender de qué? Del contenido, del tema que ellos hablan. Entonces, pasamos a desarrollar la actividad, ¿no?, que hoy vamos a trabajar, que es básicamente clases o tipos de texto. Primero recordemos que es un texto, ¿ya? Sabíamos que un texto es un conjunto de ideas que están ordenadas y relacionadas. Esa es la característica, conjunto de ideas organizadas y relacionadas. ¿Ok? Y según el tema, según el contenido, van a haber tipos de textos que vimos al inicio. Por ejemplo, estaban los textos narrativos. ¿Qué será un texto narrativo? ¿Ok? Un texto narrativo es aquel que va a contar hechos reales o imaginativos, fantasiosos, que tiene esa característica, mezclan a veces ambos elementos, reales o imaginativos, que tienen un personaje, ¿no? Y a la vez poseen un narrador. Por eso el nombre de texto narrativo. Un ejemplo puede ser, ¿no?, una fabulosa obra clásica que es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Tenemos ese personaje, a Don Quijote y su compañero Sancho Panza, ¿no?, que nos cuenta la historia de un hombre anciano, muy pasado de años, decide convertirse en un caballero, ¿no? Y narra a través de esta obra las aventuras que él vive, ¿no? Sus aventuras fantasiosas, imaginarias. El siguiente texto tenemos los textos argumentativos. ¿Qué característica tienen estos textos? Como podemos deducir por su nombre, van a plantear un elemento muy importante que son los argumentos. Es decir, este tipo de textos busca transmitir una idea y a través de esa idea tratar de convencer al lector, plantear sus argumentos, sus ideas, sus opiniones, ¿no? Con un convencimiento. ¿Dónde podemos encontrar? En los textos, en los periódicos, ¿no? Y el periodista plantea su opinión y en base a eso busca argumentar sus ideas, ¿no? Fundamentarlas. ¿Ok? Otro tipo de textos son los expositivos, o también algunos lo llaman textos informativos. ¿Ya? Su función es de brindar una información, una idea, ¿no?, de forma objetiva, ya sea de un determinado tiempo o lugar. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos ahí un texto que habla acerca de los tiburones.
Es un texto expositivo, instructivo, porque está brindando información, ¿ya?, sobre un tema determinado. ¿Ok? Luego, el cuarto tipo son los textos descriptivos. Son aquellos que tienen como finalidad o cualidad dar la característica de algo, ya sea de una persona, de un animal, de un objeto. Se encarga de describir dando sus detalles característicos del elemento de que están hablando, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un texto que describe ¿a quién? A un perro, ¿no? Dice, es un perro grande de color negro, ¿quién? Bobby, ¿no? Azabache, su pelaje es abundante, tiene patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está describiendo a un elemento, en este caso a un perro, dando sus características. Es un texto descriptivo. El siguiente son los textos de diálogo. Son aquellos que tienen como característica entablar una conversación, un diálogo, muestran eso, ¿no? Diálogos de personajes, que pueden ser entre dos o más, ¿no?, personas que están conversando, donde podemos encontrar en algunos cuentos, secciones donde muestra diálogos, obras de teatro, conversaciones o entrevistas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen tenemos una obra de teatro donde cada personaje dialoga, interactúa entre sí. Esos son los textos de diálogo. Entonces, como vemos, según las características que muestra el texto, van a haber clasificaciones, ¿no? Textos de diálogo, descriptivos, argumentativos, ¿no?, entre otros que hemos mencionado. ¿Ok, chicos? Entonces, a continuación vamos a pasar a desarrollar su libro, ¿ya?, y las actividades que se encuentran